Buenos días a todas y todos. Gracias por la invitación. Y sí, es una tesis doctoral. Me inspiré y voy a tener que editarla para que me dé 10 minutos, ¿verdad? Pero posterior a esto lo voy a publicar en el blog completa y en la semana, la próxima columna la dedico en parte a la publicación de este libro que me impactó tanto. Y lo titulo Provocador y Subversivo, Luis Dávila Colón. Bueno, me voy a inspirar. Yo quiero hablarles de este ser subversivo que tenemos cercano a nosotros, que es Luis Dávila Colón. Y uso la palabra subversivo porque este libro, Tirando al Medio, Faenas de la Prensa Colonial, con todos los aspectos en los que difiero diametralmente, que como ustedes saben, ideológicamente en muchos aspectos no estamos en el mismo sitio. Sin embargo, les respeto porque precisamente lo que logra es provocar la discusión y desenmascarar la realidad del traqueteo que se está dando en Puerto Rico en la opinión pública. Nos documenta una historia totalmente distinta a la tergiversada por la dominante, como él llama, mediocracia colonial criolla. Y como digo, podemos diferir de él, pero podemos aceptar lo que dice, o como a veces a mí me pasa, que me saca por el techo, pero siempre tengo que leerlo, escucharlo, le mando mensajes de texto porque por algo le dicen papá, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante hablar de Luis Dávila Colón? Pues yo entiendo que por muchas razones. La primera, que no es coincidencia que precisamente hoy presente la obra que a mi juicio es la más excelsa de su extensa carrera como escritor de libros en Puerto Rico. Hoy precisamente, cuando en el mundo, todo el mundo está atento con el terror que ocurrió en París, con los ataques que perpetraron anoche esos militantes de ISIS, acá en Puerto Rico los medios estaban dormidos. Nos enteramos por la internet y por las redes sociales. La presentación, claro, por ahí fue que nos enteramos primero. La presentación del libro hoy coincide además con algo que pasó anoche, ayer en la tarde anoche, bastante doloroso, que fueron despidos masivos de periodistas, fotógrafos y compañeros en los medios de Casiano Communications, que ahora se llama Latin Media, que recientemente fue adquirida por un grupo de inversionistas encabezado por el ex titular de UBS, Miguel Ferrer. Coincide además con la debacle que está ocurriendo ahora mismo en el periódico El Vocero, que más adelante me imagino que van a hablar del tema. Coincide con los despidos recientes en GFR Media, mi antigua casa, mi antiguo periódico, con el casi 70% menos de ventas que se anticipa este año en publicidad en el canal de Univisión, con la crisis en la televisión que ha provocado cierres, con la crisis en emisoras de radio y con otra serie de cambios que vemos en agencias de publicidad y en toda la industria. Vivimos en tiempos convulsos de mucha desesperación y una depresión económica asfixiante. Por eso es que este libro que hoy se presenta viene un momento, a mi juicio, tan importante para el país. Más allá de la polémica política, de lo que se pueda decir, de las posturas de los fanáticos, porque Luis tiene muchos fanáticos y devotos de su iglesia, ¿verdad? Como él dice. O de sus múltiples haters, porque al otro espectro todo el mundo lo detesta. La realidad es que lo detestan, pero todo el mundo lo escucha. Y todo el mundo lo analiza. Es algo así como un fenómeno como la Comay, que decía, yo no veo ese programa, solamente que estaba cambiando el control remoto y por casualidad me enteré, pues con Luis Dávila Colón pasa exactamente lo mismo. Dicen, yo no lo escucho, pero todo el mundo sabe lo que él dijo. Así es que para mí es bien importante estar aquí por muchas razones. Primero porque yo creo que aparte de Luis, yo creo que soy la única otra persona que hace análisis de medios en Puerto Rico y para mí es importante. Segundo, porque a este hombre y a mí nos une una historia bastante larga y que todavía mis amigos y ex compañeros periodistas no entienden. Y es nuestra profunda relación de amistad y de respeto mutuo que existe. Cuando él estaba en Noti1 y criticaba a los periodistas, provocó que algunos fanáticos empezaran a aumentar las agresiones a los periodistas. Eso fue a mediados de los 90. Yo tuve que deponer en la legislatura porque en una ocasión, en menos de un año, hubo 47 agresiones físicas. Y yo era presidenta del Overseas Press Club y tuve que deponer sobre eso. Y Luis decía, estos periodistas, y yo le decía a Luis, no eran los periodistas, hay una cosa en la prensa y otra cosa son las líneas editoriales. Y a raíz de eso, pues el Overseas Press Club que yo presidía, el Comité de Libertad de Prensa, dedicó una censura. Y Luis escribe un libro y me lo dedica, entre otras personas, a mí. El libro de 1999, que hoy, después de tantos años, me lo dedicó. No me lo había dedicado. Pero sería algo que a mí me satisface, que él entendió bien el mensaje en todos estos años. No se ataca al periodista, se ataca a los mogules, a los que están detrás de la línea editorial. Porque esos mogules mediáticos, sin ser electos, quieren gobernar y gobiernan este país.
Eso es precisamente lo que Luis analiza en el libro que ustedes van a leer. También quiero decir otra cosa. Uno convertirse en amigo de Luis Dávila Colón, si no es estadista, te convierte de entrada, te ponen un carimbo en la cara y te marcan. Realmente yo desde que estuve con Luis en blanco y negro, que a raíz de eso pues empecé a publicar más seguido en mis blogs, de ahí adelante me tienen ese dichoso carimbo que la gente te descarta, te rechaza, te censura, te critica, pero te escuchan. Y como diría Carlos Pesquera en su campaña, yo orgullo lo llevo, el tener amistad con él. Me enorgullece porque Luis es un subversivo y un provocador, y yo lo respeto. Y no tiene la hipocresía y esa maldita impostura que inunda este país. No tiene las vendas que hacen, por ejemplo, en el independentismo, que sigue estancado y que sigue hundido. Y entonces yo pienso que es muy valiente que él sea, ¿verdad?, vaya de frente y diga lo que piensa. Y yo, pues, como les digo, no importa que abandonen, que critiquen y que rechacen, porque al final la dignidad y la franqueza lo respetan, la gente lo respeta. Pero eso no quiere decir que yo esté 100% de acuerdo con él. Yo difiero mucho y profundamente. Aquí en los medios, él plantea, una de sus teorías en el libro es que hay un discrimen hacia el sector estadista. Yo difiero en cuanto a eso. Él dice que la principal causa del desbalance de la prensa al atacar a los periodistas es por ese discrimen. Yo entiendo que los medios discriminan, pero no solamente hacia el sector estadista, sino también hacia los negros, los viejos, que son y serán, a mi juicio, la mayoría de este país, las personas con impedimentos, los extranjeros contra las mujeres. Es todo, a mi juicio, un orden político ideológico que ciertos sectores de la prensa quieren impulsar, y esto pues da tiempo para escribir libros y tesis doctorales sobre el tema. Pero más que eso, en los medios se selecciona una agenda que convenga al interés del dueño de ese medio. Y si uno lo analiza desde este año, pues si tú tienes una nómina de 2 millones y tu medio no factura, tú tienes 3 opciones. Como le pasa al canal de televisión que mencioné, ¿verdad? O radicas quiebra y vendes como hizo Casiano, o reduces el personal, o reajustas como han hecho todos, o flaqueas y empiezas a cambiar la postura editorial para acomodarle el editorial a la conveniencia del medio. Y precisamente eso es lo que está pasando en muchos medios en Puerto Rico, y eso es bien peligroso para la democracia. El poder económico-político de la colonia se chupó al poder editorial y a la libertad de prensa, y lo digo con mucho dolor. Pero a diferencia de lo que Luis dice en su libro, yo pienso que las víctimas son cada 4 años, dependiendo del partido que esté, ¿verdad?, en el poder. Luis, yo sí aplaudo de Luis, que casi sin recursos ha hecho un estudio cuantitativo y cualitativo que provoca y le da en la cara con estadísticas a los demás. Lo que me hace preguntar es, ¿por qué entonces las escuelas de comunicación no hacen ese tipo de evaluación? Yo creo que ese análisis que Luis presenta en el libro sería importante que en Puerto Rico empiecen a repetirlo y a contrastarlo, ¿verdad?, desde esa óptica. Luis sacó el tiempo para hacer una recopilación de información, la agrupó, la presentó, a mi juicio, en una obra sin precedentes en el periodismo puertorriqueño, y por eso yo digo que es una lectura obligada, imprescindible para todo aquel que pretenda llamarse comunicador. El libro tiene 21 capítulos, 382 páginas, y una serie de capítulos. Yo quisiera que vieran mi libro, está escrito por todas las esquinas, fascinante. Me gustan mucho los capítulos del 1 al 4, el 5 es un capítulo medular que lo van a discutir más adelante, el 6, 7 y 8 es un recuento de los eventos políticos y las coberturas noticiosas, el 9 habla de las elecciones del 2004, el 10 de los Pavaclintox, un título que la coñó. El 11, el 12, la cobertura de la pensión Cadillac de Rosselló, y por ahí yo creo que yo vi a Ricky. Hola, Ricky. Capítulo 13, cómo la prensa cubrió el caso de Acevedo Vilá, las dobles varas, y así sucesivamente. Ustedes van a ver un detalle bien interesante de cómo él hace ese análisis. Como digo, para mí es una lectura obligada, porque no es solamente un análisis de contenido, sino un profundo análisis cuantitativo, de horas, espacios y tiempos, que podemos diferir, claro, pero lo indiscutible es el esfuerzo, y si en algo coincidimos, es que todo esto abona el vertiginoso colapso en la credibilidad que hay en el periodismo y en los medios del país. Precisamente hace 2 días el Washington Post publicó un artículo de por qué la gente tenía que temer al futuro de los medios, y esas son las tendencias que estamos viendo, y Luis las recoge muy bien en esta obra. A mí me parece también interesante la evaluación que él hace de las redes sociales,
viniendo de un ser que había que empujar para que creyera en esa nueva tendencia, pero hace un análisis muy interesante. Me pareció genial también la evaluación de los contenidos noticiosos y los parámetros de la propaganda y la manipulación, y la manera en cómo utilizó las teorías de Noam Chomsky, que yo siempre las uso y las viro al revés, ¿verdad? Luis dice que los marcadores de nuestra historia son los periódicos y los medios imperantes, que con titulares falsos y gordos han timoniado, censurado y tergiversado la historia a su antojo. Yo pienso que siempre hay unas excepciones, hay unos medios pequeños que están dando la batalla, hay una gente a nivel individual que lo está haciendo y está haciendo un trabajo excepcional en medios bien pequeños e incluso al interior de los medios grandes, pero la situación cada vez está más difícil. Pero ¿por qué hay que leer entonces a Luis Dávila Colón? Yo le voy a dar una razón adicional, si es que no los he convencido todavía. Yo pienso que la verdad es que a los medios hay que fiscalizarlos. Los medios tienen un historial de responsabilidad a la hora de informar. Por ejemplo, en 1972 se concentraron en Miss Universe y no informaron que estaban explotando bombas en un hotel en medio del concurso. En el 2001 se concentraron largas horas en el referéndum para sacar a la Marina, mientras miles de puertorriqueños sufriendo una extraña serie de erupciones en la piel y problemas respiratorios que abarrotaron las salas de emergencia. Y no fue hasta que terminó la transmisión pagada del referéndum que dijeron, miren, un volcán hizo erupción como a 200 millas al sur de la isla y se recomienda no salir a la calle. Esa historia es engrosado ahora por la falta de cobertura y análisis adecuado de los sucesos, por ejemplo, de lo que ocurrió anoche en París. A mi juicio estamos al borde de un conflicto internacional y acá los medios ni se enteraron. Y más aún con todas las críticas que se le puedan hacer, por ejemplo, al gobernador Alejandro García Padilla. Yo digo hoy que la prensa que lo cargó ahora está gestando un golpe de Estado en su contra. Antes eran sus protectores, ahora son sus enemigos. Así como ha hecho la prensa en la caída de gobernantes en otros países. Recordemos, por ejemplo, que en el 72 el diario El Mercurio en Chile ayudó a crear el ambiente que se desembocó en la caída del presidente Salvador Allende. Y el día del golpe de Estado contra Allende, una cadena radial apoyaba a los golpistas y exhortaba al pueblo a reunirse en rebelión. Si eso fue bueno o no, pues mira, ustedes tendrán cada cual su opinión. Pero así fue la prensa y así fue parte de la historia. Acá en Puerto Rico, si AGP, sí, ¿verdad? Alejandro García Padilla, no voy a usar el epíteto, se niega a retirarse, porque no me gusta, no lo uso nunca, Luis lo sabe. Si se niega a retirarse, o un periódico, mejor dicho, como explica Luis en su libro, sus dueños, seguirán disparando municiones contra el antiguo aliado que tenían en Fortaleza. Pero mientras eso pasa, y se siguen dando esas dinámicas, muchos periodistas optan por ser lo que yo les llamo, y ustedes han visto en una columna reciente que yo escribí, Kardashians, mingos o embarrados. Como dice Luis en su libro, y fue el único que se atrevió a decirlo públicamente, entiendo yo, a lo mejor Cucuza creo que mencionó algo, ¿verdad? Pero Luis con una energía como ningún otro, yo en mi carro iba aplaudiendo mientras iba diciéndolo. En el verano pasado, la Asociación de Periodistas celebró una convención anual con días de fiesta en un hotel de lujo en la capital, y lo que se discutió allí, prácticamente nadie habló de las mordazas, de los problemas y de la falta de transparencia en el gobierno, de la falta de acceso a la información, de la necesidad de fiscalización adecuada al gobierno de turno. En cambio, hubo una noche de gala y hubo un fiestón, y uno veía en las redes sociales a los periodistas desfilando sus galas y sus trajes y viendo cuál era el mejor vestido y cuál no. Y yo me preguntaba, yo decía, Dios mío, por tanto que yo luché siendo presidenta de gremios y formando organismos periodísticos para que desembocaran esto, ¿dónde están? ¿Cuáles son los valores? ¿Verdad? Y yo quiero terminar con una reflexión que escribe Luis en el libro, y si me permiten la voy a leer, la pueden encontrar en la página 363 del libro, casi al final, y dice lo siguiente: aquellos que controlan la conversación y los que determinan la narrativa imponen a su antojo los temas, el contenido, las prioridades, las perspectivas y las opiniones políticamente correctas del debate diario de noticias. Como invisibilizan al opositor y amordazan la disidencia, lo que predomina es un corillo de prensa que repite el monólogo sordo, ciego y mudo, excluyente de todo choque de ideas de la mitad de nuestra población. Cuando se privatiza y se monopoliza el poder para determinar qué excluir, a quién destruir, a quiénes desterrar de los medios y cómo enfocar lo que es políticamente aceptable y lo que no es, a juzgar a quiénes son los buenos y quiénes son los malos, se determina entonces el curso de los eventos, se destruye la diversidad y el pluralismo, pero más aún se termina por socavar las bases de la democracia.
a la vez que se sustituye la institucionalidad del respeto de los gobiernos para servir a los particulares intereses pecuniarios, así como a los prejuicios sociales. Muchas gracias. Son de los poquitos, y aquí tenemos a la tercera, nuestra juez Cucuza Hernández, que se atreven a decirlo como lo ven. Yo no estoy de acuerdo con yo no estoy de acuerdo con todas las cosas que escribe Sandra, y me recuerdo una columna en particular en el Vocero que hubo unos auspiciadores que me querían ocupar la cabeza. Pero la honestidad no se puede comprar, y ella lo dice como lo ve, y por eso la leo asiduamente. Quiero que se la busquen en Noticel, porque escribió quizás la mejor columna de este año, que fue una carta de amor que le escribió al Baconator. Insuperable. Exacto. Pues bueno, yo me quiero, les voy a hablar de cómo yo conozco a Luis. Me voy a concentrar en el capítulo 5, que se podrá titular el capítulo de Peter Miller, porque, como verán, se quedó corto. ¿Cómo conozco a Luis? Bueno, pues a mí me nombran, en el Vocero pasaron una serie de tragedias fiscales horrorosas y los dueños me nombran. Tenían unos expertos, uno había sido presidente del New York Daily News y el otro había sido un ejecutivo grande de Gannett, pero yo era el único que hablaba español. Así que me nombran a mí y nunca me olvido que fue un viernes. Y como siempre hacía yo, ¿no? Cuando estoy saliendo del Vocero, me sentía lo más peposo, me encantaba el reto, y esto es lo que oigo por la radio en Cacú. Hoy es un día triste para el Vocero. Han nombrado a un abogado de quiebras. Mi corazón está con los compañeros de... yo casi choco el carro, ¿ok? Porque estaba leyendo el obituario del Vocero. Entonces yo dije, yo tengo... cuando yo me reuní con... Porque créanme, la prensa hoy en día no se hacen chavos vendiendo en la calle, ¿ok? El Nuevo Día pierde dinero con cada edición que no se vende allí, o pierden 3 o 4 chavos por la edición que están poniendo, porque el costo del papel y la tinta es demasiado caro. O sea, hace años y años y años que la prensa, ¿de qué depende? De los anunciantes. Y para darles un pequeño paréntesis, miren a ver si algún periódico o medio en Puerto Rico va a escribir algún artículo que critique a las compañías de los celulares. Y si quieren hacer este ejercicio, después miren a ver cuando cojan el Vocero, el Nuevo Día, Metro, whatever, miren a ver la cantidad de páginas que hay de esas mismas compañías celulares. Los dejo a ustedes que hagan la conexión, pero créanme, no van a ver un solo artículo criticando a AT&T, Claro, ninguna de esas, ¿ok? Porque con eso, con lo que estamos viviendo, donde si usted critica al auspiciador porque hizo una barrabasada, el auspiciador lo llama al otro día y le dice, se fueron, que eso no ocurre. Mire, nosotros en el Vocero reproducíamos la columna del Ñame, que son los satiristas políticos número 1 en Puerto Rico, son histéricos. Y tenemos un gobernador que decidió andar en un carro que era de un dealer de drogas, mejor conocido con una palabra media vulgar que no voy a repetir aquí, y ellos escribieron una columna poniendo la foto del carro del gobernador y la reproducimos, y al otro día la Chrysler me canceló todos los anuncios. Y aún cuando yo le dije a él, pero me dijo, no, me están volviendo locos los dealers, están llamando. Yo le digo, eso te dice la penetración en el mercado que tenemos, chicos. Eso te dice que están viéndolo. Ah, yo no puedo tolerar esto. O sea, que ese es el mundo en el que viven los medios. ¿Ok? Pues nada, pues después que oí esa cosa allí del auditorio de Luis, que después que lo conocí, pues descubrí que lo hizo con toda la intención de chaval. Yo dije, tengo que conocerlo. Y gracias a unos buenos amigos, nunca me olvido que lo conozco y le digo, Luis, y dime, ¿qué tú piensas del Vocero? ¿Qué pienso del Vocero? 45 minutos después de que me dijo todo lo que tenía mal el Vocero. Le voy a decir quién es Luis Dávila. Empezamos una conversación y él terminó haciendo de gratis un análisis extenso del Vocero que no ha hecho nadie ni nadie más hará, donde nos decía quién eran los que producían el periódico, o sea, los reporteros que cargaban con el periódico. Un análisis brutal. Y entonces, pues, finalmente lo convencí y se convirtió en nuestro fiel colaborador. ¿Sabes lo primero que hizo? Me dijo, mira, tengo una serie de columnistas aquí que nadie los lee. ¿Y a quién me trajo? Pues me trajo a Sandra, me trajo a Ferdinand Mercado, me trajo a Rodríguez Orellana del PIB. O sea, teníamos en aquel momento una gama, un espectro de todo lo que es político en Puerto Rico, cosa que no existe al día de hoy. Sobre el tema de Sandra,
que no son los periodistas. Yo no podría estar más de acuerdo. Y si no me creen, miren el vocero, y lo digo sin humildad alguna, miren el vocero bajo mi administración y miren el vocero de hoy día. Y díganme, y son los mismos periodistas, ¿saben? Son los mismos. No ha cambiado nada ahí, excepto la administración. Y mire cómo ha cambiado o sea, ya no está la bandera americana en la portada. Ya no está el rojo, blanco y azul de la bandera puertorriqueña en la portada. Está el rojo y el blanco. ¿Ok? Así que no me digan a mí que no, o sea, hay que, como bien dijo Sandra, los reporteros son empleados. La experiencia nuestra en el vocero era que les dábamos instrucciones y las seguían. Que teníamos una línea editorial. Pues a eso voy. Esa línea editorial, ¿dónde la saco? La saco porque yo me di cuenta que los medios en Puerto Rico estaban ignorando a la mitad de la población, que yo asumo que esto que está aquí debe ser, bastante gente PNP hay aquí, así que ¿cómo tú vas a estar en un sitio donde la mitad de la población tiene una ideología y creencia en particular y ningún medio le da atención? Pónganse a pensar. ¿Cuáles son los únicos dos programas en la radio que son 100% estadistas? Luis Dávila y nuestra jueza Cucuz Hernández. Pónganse a pensar, y somos cientos de miles, por no decir millones. Solo dos programas. Quique Cruz. Bueno, Quique Cruz siempre es un popular que está allí, tampering down. Por aquello de ser ecuánime. Y pónganse a pensar en cuántos programas hay que son abiertamente hostiles. ¿Ok? Y ahora quiero cambiar un poco cómo se produce este libro, que igual que Sandra, yo creo que el que no se lo lea se queda ignorante. Aquí tenemos al alcalde de Bayamón, tenemos a Ricardo Rosselló, a doña Mayita, y yo les digo, a Quiquito, yo les digo a ustedes, si no se leen este libro no van a saber lo que viene para encima. Este libro es un recuento de la historia política de Puerto Rico como más nadie lo va a poder hacer. ¿Y por qué más nadie? Pues les voy a decir cómo funciona Luis Dávila Colón. Se levanta a las 5:30 de la mañana. Lo primero que hace es que agarra un periódico, los va leyendo con su bolígrafo azul y los va marcando. Recorta las noticias que sean de interés y las archiva. Después se oye todos los programas de radio. Él oye básicamente Cacú con Rubén y a Noti1. Yo no creo que tú oigas a Radio Sigla, ¿verdad? No. Después de eso, mira los telediarios de por la mañana. Y ya a las 9 de la mañana, Luis Dávila tiene una idea salvajemente accurate de qué es lo que está pasando ese día. Y se los digo porque la colaboración que tenía con él era que a las 9 de la mañana teníamos una conversación con nuestra editora, primero Ayola y después Mariceli. ¿Y qué hacíamos? Discutíamos, mira, esto es lo que está candente hoy. Y nos íbamos por ese lado. Por eso que él ha podido producir este libro, porque lleva años y años y años. Por eso que yo sé que cuando él analiza las encuestas del Nuevo Día, él tiene archivadas todas sus encuestas. ¿Quién más hace eso en Puerto Rico? Que yo sepa, nadie. Y este libro es, como le dije, este es tu magnum opus, porque aquí cuando se vayan capítulo por capítulo van a ver los detalles, porque no es que él lo tira así por tirar. Pues Luis empezó como abogado, era litigante, y los litigantes, para convencer a los jueces, tenemos que decirle, esto es así porque este caso lo dice, esto es así, mire la carta que lo indica, esto es así, mire este documento. Así como se ganan casos. Y eso es lo que está haciendo Luis en este libro. Él no le está tratando de convencer, él le está poniendo la evidencia al frente. ¿Ok? Ahora quiero concentrarme un poco en el capítulo favorito mío del libro, que es el capítulo 5, que es el capítulo del vocero y lo que pasó allí. Se quedó corto, ¿ok? Se quedó corto. Nosotros lo que vimos fue que, o sea, yo entro en una situación crítica. Las previas administraciones, y particularmente la previa, pues era fraudulenta, le había dado chavos al periódico. Encima de eso habían tomado unas decisiones catastróficamente malas. Sin embargo, en un plantel donde había 400 personas trabajando. ¿Cómo tú resuelves eso? La experiencia de nosotros era que en la calle no teníamos las ventas que teníamos que tener. De hecho, no teníamos las ventas, period. Me encantaría decir que un día me levanté y dije, nos vamos gratis, pero eso fue una idea de un buen amigo que se llama August Fields, que era un ejecutivo de Estados Unidos, que dijo, let's go for broke.
Nothing Ventured, Nothing Gained, y tuvimos un éxito brutal. Y el éxito fue tan brutal que ahí empezaron los ataques. ¿Ok? Están en el libro, búsquenlo, tienen que leerlo. Se quedó corto lo único que les voy a decir. Y les voy a decir por qué nos salvamos. Porque aquí está la persona que nos salvó. Un buen agosto del 2012 me llama un buen amigo, un buen servidor público que está aquí, que se llama Quiquito Meléndez. Y me dice, Peter, tengo que hablar contigo. Y yo, ¿qué pasa? Dice, mira, la novia de un ayudante, y a ese otro sí que no lo voy a mencionar, le llegó un texto por equivocación. Tienes que ver eso. Pues no hay problema, cuando viene, porque él no fue, pero si no es por él, créanme, nos hubiera pasado el jugo de una forma salvaje. Y allí pues llegó esta muchacha y el texto era de un animal que se llama Miguel Díaz Román. Como pueden ver, yo no tengo miedo en sí insultar a ciertos periodistas, aunque ese tipo marchita lo que es el periodista. ¿Okay? Y era a la hora presidente del Senado, Eduardo Batia, y el texto decía... Mira, me mandaron a brincarle encima al vocero e investigarlo. Necesito tu ayuda, dame una de tus fuentes confidenciales en el Departamento del Trabajo que necesito empezar por ahí. Y yo vi aquello y yo dije, bueno, el mundo de la política todo el mundo está manipulando y etcétera. Esto puede ser alguna de estas cosas estilo mucama. Así que traímos a la muchacha y yo le dije, llámate ese número otra vez. Y contestó Miguel Díaz Román. Yo dije, wow, ¿te molestaría dar una declaración jurada? No, ¡fuap! Y yo dije, wow. Y entonces, ¿qué yo hago? Como Arisali, pues, Luis en el libro dice, puso a su división de investigación. La división de investigación se llama Beatriz de la Torre. Que igual que Sandra y Luis, no le tienen miedo a nadie. Y por 2 meses la pusimos en... No salió nada publicado por ella, pero ella se fue e hizo una investigación sobre lo que sabíamos que iba a ser un ataque salvaje coordinado entre las empresas Ferrer Rangel y el Partido Popular. Y tengo que decir que ella produjo una serie de artículos que eran increíbles. Cuando eventualmente nos averiguamos, porque igual que los abogados, que somos amigos, aunque postulemos el uno contra el otro, los periodistas son amigos también. Y una amistad muy buena de Maricel la llamó una noche y dijo, mañana empiezan. Y nos movimos, hablamos con Luis, y puedo decir que antes que ellos salieran a la calle, ya nosotros teníamos nuestra página del internet con el contraataque de nosotros. O sea, que verdaderamente nosotros atacamos primero. La parte que es el dolor más grande que tengo es que me llamó alguien a los 2 días, que respeto muchísimo, y que obviamente estaba actuando como intermediario de él. Pues van a ver en el libro que yo paré. Y Luis, muy gentil, dice, Miller dio su palabra y dice, eso le puedo contar cómo es ese cuento. Esa persona me llama, y lo respetaba muchísimo, además está diciendo que era un gran auspiciador de nosotros. Y me dijo esencialmente, esto no es bueno para la isla, esto no es bueno para nadie. Y yo le dije, bueno, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Que siga cogiendo cantazos? Y te tengo noticias, tengo para 3 semanas más. Y esa persona pues se puso bien nerviosa y me dijo, ¿pero qué podemos hacer? Y dije, mira, ya que llamaste al nombre de ellos, dile que yo paro cuando ellos paran. Si ellos paran mañana, yo paro mañana. Porque verdaderamente los medios no están para atacarse los unos a los otros. Y lo que me da dolor en el alma es que al otro día pues empezaba la primera nota, con esto termina nuestra serie, así que me dieron la señal así de humo, y yo dije, está bien, nosotros paramos. Y justamente cuando doy esa orden, entra nuestra editora y dice, ahora, mira esto, ahora sí que los tenemos. Pero mi papá me enseñó que yo llegué al mundo desnudo y con mi palabra, y si pierdo mi palabra, pues me quedé desnudo. Y encima de eso, como les digo, los medios no están para atacarse. Allí la gente trabaja, los periodistas son los que sufren, y lo sufren en carne viva. A mí me da mucha pena por lo que está pasando en el vocero ahora, porque sé que hay gente allí que está bien nerviosa, pensando qué va a pasar con mi trabajo, qué va a pasar aquí, etc. El final del cuento, y Luis nuevamente es demasiado humilde, porque está en el capítulo 5, es que pues pasó la tragedia que pasó y ganó este muchachito de Cuamo. Y empieza... ¿Qué yo de paso? Es otro paréntesis. Todo el mundo está actuando esta semana. ¿Cómo puede ser? Mira los amigotes. Yo digo,
Pero ustedes no vieron el vocero en el 2012, nosotros publicamos todo eso. Portada tras portada, diciendo, mira los amigotes del gobernador, mira los contratos, mira cómo se están vendiendo ya. Yo no sé por la sorpresa que hice, o sea, esto es algo ya, esto es un refrito, simplemente ahora. The powers that be han decidido, este cargamaleta no sirve ni para un cosmetic bag, tenemos que buscarnos otro. Por eso es que ha desaparecido Bernier. ¿Se dieron cuenta que Bernier desapareció? Va a venir el New One Improved Bernier, hasta le van a cambiar por color de pelo, estoy seguro. Pues entonces empieza el proceso de transición. Y se para un colega mío, a quien yo detesto por lo antiético que es el hijo de un expresidente del tribunal, y empieza a lanzar una serie de ataques al vocero salvaje, que es investigaciones criminales, que sí que estaban haciendo esto, aquello y lo otro. Nuestro antiguo bufete, trabajando para el bufete Ferrer Rangel, mandándole cartas a ellos y haciendo todo tipo de ruido. ¿Y saben lo que nos salvó? Que vino mi buen amigo Luis. Mira, Peter, esto es lo que vamos a hacer. Y escribió 7 columnas. Las publicamos una detrás de la otra. Y al cabo de los 7 días, ¿verdad que no volvieron a oír una cosita más con el vocero? Por eso es que este libro, y con esto termino, por eso es que este libro es tan importante que lo lean. Porque lo que él ha echado aquí es su alma. Esta es su pasión, pero lo ha hecho de una manera muy profesional, lo ha hecho de una manera que usted puede constatar, el que no le crea que se vaya y se busque los artículos que él cita. Pero a la misma vez cuenta algo. Yo a veces le digo a Luis que Luis es el Jeremías puertorriqueño. Para los que no sepan de Biblia, Jeremías era el profeta que le decía al rey de Israel: no te apartes de Dios, no te apartes de Dios. Y pues llegó Nabucodonosor, se lo llevó y se quedó Jeremías llorando solo en Jerusalén porque se acabó la nación judía. ¿Okay? Y Luis, este es un libro de alerta. Lo que está pasando en los medios en Puerto Rico, que Sandra reseñó de una forma mucho más in-depth y más académica, me encantó. Yo se los voy a poner a nueva bichuela. Estamos viviendo en la era de desinformación. Estamos viviendo en la era donde tapan. Miren lo que ha pasado esta semana. Aquí tenemos a una expresidenta de la Cámara. ¿Usted alguna vez tuvo que ir a testificar ante un gran jurado? Not once, but twice. Charlie, tú estás aquí también, aquí te llamaron para que tú testificaras. ¿Ustedes se imaginan, pónganse a pensar, cómo la prensa hubiera cubierto esto hace 20 años si todos los líderes legislativos, la ex secretaria de la gobernación se la llevan? Mira, los grandes jurados no son para... ¿Cómo tú estás? Les voy a explicar cómo funciona un gran jurado. El FBI investiga, Fiscalía pule el caso, y cuando lo tienen cocinadito y listo, se lo traen al gran jurado, que son 15 ciudadanos particulares. Y entonces al final el fiscal les dice: estos son los cargos que creemos que deben ustedes poner. En Puerto Rico la experiencia, y John Moore está aquí, se lo puede decir, en Puerto Rico la experiencia es que los grandes jurados de Puerto Rico van a acusar hasta un ham sandwich, ¿ok? Así que lo que estamos viendo es algo que simplemente es el final del proceso. Cada vez que yo oigo a la periodista diciendo el gran jurado investiga, le digo, la investigación terminó ya. Lo que le están trayendo ellos es la evidencia. Pero pónganse a pensar si esto hubieran sido PNP los que estuvieran con el hit pared allí entrando y saliendo de la Fiscalía Federal. ¿No se han dado cuenta que los últimos 2 meses, cada semana, el FBI está allanando diferentes agencias de gobierno? Han allanado a salud, han allanado a corrección, han allanado a educación, han allanado tantas por juego, porque aquello de... Y pónganse a pensar cómo hubiera sido el caso si hubiera sido administración azul con ese tipo de cosas. Por eso es que este libro es tan importante. Por eso es que la voz de Luis, la voz de Sandra, la voz de Cucuza son tan importantes. Están, como dicen en inglés, they're speaking truth to power. Y nuevamente lo digo, estamos en la era de desinformación. Nos quieren tapar lo que está ocurriendo al frente de nosotros. Yo lo que me atrevo a predecir es que lo que viene el año que viene en términos de acusaciones federales es algo insólito que no se ha visto en la isla antes. Pónganse a pensar que Ingrid Milá dijo: estoy en shock. Estoy en shock. ¿Por qué está en shock? Porque a base de las preguntas que le hicieron, estoy seguro que ya no es tarjeta, porque tiene demasiado chavo para estar metido en ese tipo de cosas.
Claro, como usted ve, yo les hablo a ustedes como yo soy de Trujillo Alto. Cuando usted ve un pelado como Anaudi Hernández viviendo en la casita esa, váyanse a Noticel y después váyanse a Sotheby's, a la página electrónica de eso, para que vean las 40 fotos de la casita esa donde se quedaba Batia, donde se quedaba Alejandro, donde se quedaba Perello. Que ahora están como Pedro con Jesucristo. ¿Quién? Anaudi. Bueno, sí, yo. Créame, si te vas a esa casa, no se olvida. Termino con esto. Este libro es bien importante. Este libro no lo ha escrito más nadie, ni lo va a escribir más nadie de la misma manera. Nadie va a hacer este tipo de análisis. Y el que no lo lea, después que no se queje cuando, ay, yo no sabía que eso venía, ahí está. Por último, quiero decirle, como dice Sandra, no hay nada mejor como tener a Luis Dávila de amigo. Una persona que, sabiendo lo patológicamente fanático de la Universidad de Michigan, que yo soy, me escribe que tengas un feliz día de Ohio State. Eso es un amigo como ningún otro. Gracias. Te quiero mucho, Luis. Bueno, muchas gracias. Peter, antes que nada, gracias por el bautizo. Yo te doy autoridad para bautizar. Mi nombre es Jeremías. Y antes que nada, tengo que agradecer a todos mis hermanas y hermanos que han permitido que este libro sea Sandra, Peter, Giselle, las nenas, Aura, Anja, que preparó las películas, Dianita. Los estoy nombrando por nombre, primer nombre, ustedes saben quiénes son. Alberto, Ricardo, Elías. Por cierto, Ricardo está en los bleachers allá atrás, pero está. Elías, Valerie, Charlie, Ramón, que debe andar por ahí, Héctor, Joan, Tony, Norma, José, John Mott, también a Carlos Colón de Armas, Blanca, Ariel, Leo, Richard Betancourt, Fernando, Lois, Paco, Jaime, Javier, Guillermo, Nelly, esta es mi gente de Cacu, Rubén, Anita, Ezequiel, mis editores, tengo Raúl Antonio, Falfo, Luis Gerardo, Tomás, Frankie, Cucuza, Edwin, mi secretaria Evelyn, Marisol, Juan. Si se me quedó alguien, me excusan, yo tengo más hermanos que García Padilla. Pero les aseguro que ninguno de ellos pisa en este libro. También tengo a mis hijos conmigo, a mi nieta, Lucía Isabel, que ya ustedes saben, son el amor de mi vida. Y vamos a comenzar diciéndoles a ustedes que yo siempre, hoy estamos celebrando 40 años en la industria de publicación. Pocos de ustedes saben que yo comencé como miembro y después como director asociado de la revista jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico en 1975. Llevo 40 años escribiendo, ya no puedo escribir en periódicos, estoy vedado en los periódicos, pero escribo. Mis periódicos son mis libros. Y estoy celebrando que esta es la producción número 12 en un país donde no hay librerías y donde prácticamente no hay nadie que pueda promover la obra de Luis Dávila Colón, porque ciertamente, como dicen, yo soy subversivo, vivo en el clandestinaje, pero he tenido bastante éxito en el clandestinaje. Y me siento representar a la mitad de la población que es en cierto sentido un pueblo perseguido. Un pueblo perseguido por unos que se creen que hablan a nombre del pueblo elegido. Y esa ha sido la historia de mi vida. Para los estadistas no hay lugar en las universidades, en la gerencia, en los colegios profesionales, en la junta de directores de las empresas, en la mediocracia, en los canales de la televisión,
en las uniones, en las publicitarias, en la iglesia, en algunas iglesias. Eso es una realidad. Es una realidad, tan es así que ustedes vieron hoy a Sandra y a Giselle afirmar que el mero hecho de tener una relación con Luis Dávila Colón constituye para ellas un riesgo. ¿Por qué? En una democracia debe existir ese temor de asociarse o de tener amistad con quien sea. Y ese es el libro. Yo llevo 40 años de protesta, 40 años de subversión, 40 años peleando contra un régimen que entiendo antidemocrático y dictatorial, pero no es un régimen gubernamental únicamente, es otro tipo de régimen. Y los 12 libros que he escrito son la dimensión intelectual, emocional y profesional de ese grito de protesta, de ese grito igualitario y libertario. Y el libro que acabo de terminar es el producto de 15 años de acopio de noticias, de un año de investigación y un año de redacción. Y para no aburrirlo, estos son los temas que toca el libro. Empiezo por los míos. Empiezo por el punto ciego del estadoísmo en comunicaciones, en estructuras comunitarias y tácticas de movilización. El PNP como institución y el movimiento estadista es un movimiento y un partido anacrónico que pretende jugar pelota en el siglo XXI con instrumentos y paradigmas del siglo XIX. Y ahí lo apunto. Tengo que empezar con los míos. Y contrario a lo que por ahí profesan, yo soy de los que entiendo que en Puerto Rico todavía no hay una mayoría estadista. Y hasta que no se logre esa mayoría estadista, no vamos a llegar a la tierra prometida. Y critico también la mentalidad colonial del PNP, porque entiendo que el PNP es el partido más colonialista que hay en Puerto Rico. Y lo explico por qué. Y me refiero a todos. A todos. Cuando se piensa primero en elecciones y no en la ideología, hay problemas. Por eso yo me salí del partido y me he quedado por el partido. Yo soy estadista hasta el fin de mi vida. Pero no puedo regirme a una disciplina de partido ni a un sistema estructurado que veo demasiados errores estratégicos en términos ideológicos. Pero ese movimiento ha sido también el pueblo discriminado, con todos sus defectos. Y el muro de contención antiestadista y el bloqueo de los medios tradicionales está puesto ahí. Nadie nunca había hecho numéricamente cuántas horas al aire hay en televisión y en radio con las distintas visiones. Está puesto. Nadie puede refutar eso. Y lo cierto es que de 17,000 horas de transmisión, lo que hay básicamente son las 700 horas estadistas que Cucuza y este servidor produce. Esencialmente eso. Y describo, y en esto quiero hacer la aclaración, y gracias a Sandra, y a través de todos los años, mi agradecimiento por los periodistas en Puerto Rico que no profesan en su alta mayoría mi ideología, pero que hacen un trabajo honesto. Un trabajo tan honesto que yo puedo hacer mi trabajo a las 5 de la tarde todos los días. El problema no son los periodistas. El problema está en una mediocracia, en una empresa, en una familia, que monopoliza, acapara y determina la narrativa, las inquietudes y el discurso público, no solamente en el partido de minoría, sino también en el partido de mayoría, como estamos viendo. Una mediocracia que destruye, que asesina reputaciones en serie, que liquida las voces y los medios disidentes para servirle a lo que nunca ha cambiado en Puerto Rico, que es una plutocracia, un grupito
de 40 a 50 familias que dominan este país. Yo no soy comunista, sueno como comunista, pero no lo soy. Yo no soy de la dialéctica marxista-leninista, pero esa es la realidad. Y los partidos creen que están peleando unos a los otros y no entienden, mientras no haya lo que es la estructura, el gobierno permanente, aquí no va a haber cambio. Vivimos en un entorno político donde se plantea un solo punto de vista y en el que se diaboliza o se invisibiliza el punto de vista opositor y se destruyen todos y cada uno de los líderes de la oposición. Y no es solamente el PNP, el Partido Independentista, el PPT, también sufren de esto. Una mediocracia que fabrica y determina la historia, que timonea eventos electorales, que determina los asuntos y las prioridades del país, que marca el debate, que nomina candidatos, que elige gobernantes, sube y baja gobiernos a su antojo. Y hasta que no aprendemos a pelear con esa mediocracia, aquí no va a haber cambio. Los eventos, el libro recoge los eventos impactados por la mediocracia. Comienza en el 2001. De hecho, esto es parte de una secuela de libros que yo tengo, donde estaba Godzilla, donde estaba El Negro Día, pero la fabricación de Sila Calderón. Sila fue una candidata fabricada por los medios. ¿Okay? Segundo, esa mediocracia atentó y alentó y exacerbó la mordaza contra estadistas que todavía continúa. Y todavía continúa porque el partido que es víctima de esa mordaza nunca se ha atrevido a meter preso a los amordazadores. Y el día que metan preso al primero, nunca más va a ocurrir una mordaza. Es una mediocracia que sirvió de juez, fiscal y parte en la criminalización de los 8 de la bandera del PNP. Y está puesto ahí la historia, con sus titulares, sus portadas, sus editoriales pidiendo la cabeza, por un acto cívico de protesta. Una mediocracia que impactó el resultado electoral del 2004, cuando debió haber que hubo un mandato de cambio y no se logró el mandato de cambio. Una democracia que alentó el fraude del supremazo y está puesto allí. ¿Cómo ocurrió? Que le dio protección a los Pavaclintox y los llamó los auténticos. Y como yo llamo en el libro, de auténticos no tenían un carajo. Y de hecho tenía uno de ellos en el bolsillo. Una mediocracia que fabricó el caso de la pensión y está puesto como lo fabricaron. Que pidió el IBU, lo exigió y justificó el cierre del gobierno en el 2006 y le echó la culpa a la minoría por el IBU. Que defendió la corrupción y el desgobierno de Aníbal Acevedo Vilá, y ahí están puestos toda la defensa. Que quemó a Fortuño antes de llegar al poder. Pero Fortuño era su baraja también. Ellos jugaron 2 barajas en el 2008, como ahora. Y tan pronto ganaron la elección, lo hicieron trizas. Alguien debiera aprender una lección. Postuló y defendió las políticas económicas del tributo y gasta del nacionalsocialismo populista. Esa política del tributo y gasta y el nacionalsocialismo populista que ha dominado este siglo es lo que nos ha traído hasta aquí. Criminalizó y diabolizó al sector privado a la misma vez que le coge anuncios. Combatió las políticas de austeridad y responsabilidad fiscal que se trataron de hacer, y cuando no pudieron políticamente aguantar el peso, tuvieron que recurrir a más bonos. Es una mediocracia que favoreció el monopolio, ha favorecido el monopolio de un solo partido de la rama de gobierno judicial
que ahora va para 75 años cuando nombren al nuevo presidente. ¿Sabe lo que es? Que el periodismo apoye el monopolio. Eso es una vergüenza. Pero ahí está. Que se opuso a la desegregación del Tribunal Supremo y tiró al desprestigio a los 6 jueces del gobierno, de la rama del gobierno judicial. De hecho, los 6 jueces de mayoría. El libro tiene muchas partes jurídicas. De hecho, casi 8 capítulos son obras jurídicas del libro. Es una mediocracia que le dio inmunidad y defendió la corrupción en la administración de la rama del gobierno judicial. Defendieron el juez presidente pasado. Defendieron los contratos inmorales y las inmoralidades que han ocurrido. Y hoy se queja de que hay corrupción de jueces. Que azuzó las revueltas sindicales y estudiantiles. Una mediocracia que desestabilizó el gobierno de Fortuño, que fabricó a Alejandro García Padilla y lo eligió. Y ahí está el capítulo de la guerra de las portadas entre el viejo vocero y el nuevo día. Que se opone al cambio de estatus y a la estadidad. Yo ayer tuiteé una entrevista de una de las hermanas Ferrer Ángel hablando en Harvard, diciendo por qué en Puerto Rico no tiene que haber un cambio de estatus. Esa es la línea editorial. Y el político que no les represente un peligro, un riesgo de cambio de estatus, ellos lo van a apoyar. Es así de claro. Es una mediocracia que crea un mundo virtual que se convierte en realidad política y económica con su narrativa. Es una mediocracia que se tragó el buen periodismo, lo mató, lo asesinó. Peor aún, es una máquina de hacer odio, de transmitir odio y discrimen. Lo peor de los valores de la cultura puertorriqueña están representadas por esa mediocracia. Piensen en esto. En los últimos 50 años de bipartidismo, el partido de minoría, 50 años, y estamos hablando del 68 para acá, solo ha detentado el poder completo. Y digo completo, 2/3 partes, una tercera parte de la rama de gobierno están acaparadas por el Partido Popular. Pero el poder completo de Cámara y Senado sobre legislatura y ejecutivo, 4 veces. Un total de 16 años. Cuando usted reparte esa cuestión de que estamos hoy porque la culpa es de los dos, no. La culpa podrá ser proporcional dentro de 16 o 50. Y no estamos sumando los otros 20 años o 30 años de prepotencia popular entre el año 40 y el año 68. Yo estoy convencido por eso mismo que de hecho en esa ocasión, en esos 50 años ha habido 2 periodos de gobierno compartido, del 69 al 72 y del 81 al 84. Después de 64 años, voy a cumplir 64 el año que viene, estoy plenamente convencido que en Puerto Rico no existe la democracia. Existe un juego de democracia, como un Game of Thrones. Existe una ilusión de democracia. Nos hacen creer que somos libres y que tenemos un gran poder, el poder del voto. Esa ilusión de democracia es lo más peligroso del mundo porque crea pueblos sumisos, pueblos dóciles, pueblos entregados, pueblos totalmente entretenidos con el juego del electoralismo. Piénsenlo. Aquí hubo dos intentos de cambio sustancial. El intento, la revolución de Pedro Rosselló, del 93 al 2000, y la destruyeron.
la hicieron trizas. Y tengo que decir, para sorpresa mía, que cuando uno ve la narrativa para atrás de esos años y lo que le hicieron a Pedro Rosselló González, que no es mi amigo, fue la canallada más salvaje que se le puede hacer a un ser humano. Pedro Rosselló González queda reivindicado en este libro. No porque se llame Pedro Rosselló, sino por lo que hizo y lo que le hicieron. Algo parecido con Tomás Rivera Schatz, que podemos tener todas las diferencias del mundo con Tomás Rivera Schatz, pero lo que le sacaron es bárbaro y sale también en el libro. Como también sale también en el libro cómo están tratando de destruir los Nuevos Pinos y todo el que sea estadista. Mientras la mediocracia en Puerto Rico controle a su antojo políticos, aire, tenga brazos políticos, dos brazos políticos, el Partido Popular y Agenda Ciudadana, dos, y nunca va a elección. Mientras redacte proyectos de ley, haga planes decenales, elimine sus rivales, destruya sus enemigos, mantenga un ambiente de terror como el que vivimos los estadistas, y los medios no se democraticen, en Puerto Rico nunca va a haber cambio. Nunca va a llegar la independencia y jamás va a llegar la estadidad. Fíjense que es todo supeditado a lo que les estoy diciendo. Mientras eso perdure, mientras ese imperio prevalezca, ese imperio malvado, ese imperio que lo que hace es proteger los ingresos de esas 50 familias, aquí no va a pasar nada. Aun cuando haya un cambio de gobierno el año que viene, el nuevo gobernador será destruido antes de juramentar. Habrá desestabilización que impida cualquier cambio sustancial, porque el que domina el aire en Puerto Rico domina la guerra. Esa es mi protesta y mi compromiso es que voy a luchar contra ellos. Ustedes en el ámbito político, yo en el campo que conozco, que son las comunicaciones, mientras Dios me dé fuerza y mientras tenga dónde hablar. Ya no tengo dónde escribir. Ya no tengo televisión tampoco, pero tengo libros y mientras tenga mi trabajo de comunicaciones, eso es lo que haré. Muchas gracias por venir a todos ustedes.